PharmaWoman, un podcast de iDoctors sobre marketing digital farmacéutico con mujeres de la industria que inspiran. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de en qué momento hayas decidido sumarte a PharmaWoman, el podcast en el que celebramos el mes de la mujer junto a las expertas de la industria farmacéutica. A lo largo de los distintos episodios estamos intentando conseguir una perspectiva amplia de las distintas formas de hacer marketing dentro del sector. Y hoy podemos hacer un zoom a la parte de Customer Engagement and Digital de la mano de Rocío Pérez, que lleva desde 2009 en AstraZeneca, una empresa global con operaciones en más de 100 países. Debe ser increíble, Rocío, formar parte de todo ese engranaje que lleva a cabo todos los productos de AstraZeneca tan reconocibles en el mundo, ¿no? Me imagino. Pues sí, en primer lugar, gracias por invitarme a este contenido tan interesante, ¿no? Para todas las mujeres de la industria farmacéutica. Sí, la verdad es que, como dices, empecé mi carrera en 2009 en AstraZeneca. Básicamente es donde me he desarrollado en muchos ámbitos y muy contenta y muy orgullosa de trabajar para la empresa en la que trabajo, porque la verdad que tiene soluciones innovadoras y unos tratamientos, ¿no? Y ayuda a que al final los pacientes y sus familias pues van a estar mejor en áreas terapéuticas con tantas necesidades no cubiertas, ¿no? Entonces, realmente creo que es una empresa con muchísimo recorrido, súper innovadora, y yo súper contenta de formar parte de ese proyecto, ¿no? Esa misión. Claro. Y así, para romper un poco el hielo, iniciar el podcast entendiendo un poco mejor qué es lo que haces dentro de AstraZeneca, ¿nos podrías contar en qué consiste tu puesto, cómo llevas ese día a día? Sí, pues como introducías, trabajo en un departamento que se llama Customer Engagement and Digital, y fundamentalmente lo que hacemos es ayudar a los equipos de marca a establecer una estrategia omnicanal, desde ya los diseños de los planes hasta luego su implementación, con lo cual les acompañamos en todo el proceso en distintas áreas terapéuticas y para distintos equipos de marca. La parte de digital es porque también tenéis otra parte que a lo mejor enfoca este trabajo, o sea, digamos, como todo ese desarrollo de producto y demás desde una forma más tradicional, a lo mejor. Digamos que esta configuración en función de las empresas y en concreto en la industria farmacéutica es un poco variable, ¿no? No hay un esquema, digamos, que sea único en todas las farmas, al menos en las que yo conozco. Nosotros formamos parte de un departamento que es muy transversal y que, como digo, lo que pretendemos es diseñar una estrategia omnicanal, que no quiere decir que sea exclusivamente digital, pero todo lo que es el desarrollo digital de alguna manera cae en nuestras manos y nosotros, nuestro equipo, mi equipo, digamos, que es un poco el responsable del desarrollo de estas iniciativas pensadas pues para profesionales sanitarios, ¿no? Pero además de este desarrollo digital o de esta estrategia, lo que queremos es poner la figura del cliente un poco en el centro, y los equipos al final están más focalizados en una perspectiva más vertical, más de marca. Por tanto, pues les damos una visión un poco más amplia y, como digo, más transversal, que nos ayuda a generar y enfrentarnos y aproximarnos, mejor dicho, al cliente pues de una manera más holística y considerando una perspectiva suya, no tan nuestra. Claro, al final como desarrollar todo en función de sus necesidades un poco y entender cuál es qué parte demandan ellos. Sí. Que, como hemos podido ver, también tienes una trayectoria asombrosa, de muchos años ya dentro de AstraZeneca. ¿Cómo se dan esos cambios, ¿no? ¿Cómo pasas de ser Product Manager a un perfil ya más dedicado al marketing digital? Imagino que habrá como unos pasos, así también para si nos escucha alguien que quiera ir como cambiando dentro de una misma empresa o enfocándose en digital. Pues mira, yo te diría que, o sea, principalmente trabajo en una empresa que es evidente, me ha dado la oportunidad de desarrollarme en distintos ámbitos. Yo no empecé con una vocación de hacer marketing digital ni omnicanalidad como hago ahora, ¿no?
sí que empecé en marketing pues, en una posición muy junior y poco a poco me fui desarrollando, fui descubriendo, ¿no? Lo apasionante de esta industria y lo interesante que es, y poco a poco, bueno, pues fui viendo también determinadas carencias y necesidades e intereses, ¿no? Que afortunadamente pues esta compañía me ha dado la oportunidad de ir desarrollando. Entonces empecé en marketing, pero ya en el año quizás 2011, si mal no recuerdo, sí que formé parte de un departamento de digital que por aquel momento era bastante disruptivo y que se empezó a desarrollar dentro de AstraZeneca. Luego estuve una época también en el departamento comercial, que creo que me ha dado una visión también pues bastante profunda y bastante más amplia de todo el negocio, ¿no? Porque al final la interlocución con el cliente y entender de primera mano las necesidades que tiene, creo que es muy importante para luego poder ejercer. También te dan nociones, ¿no? De cómo dirigirte a ellos desde la parte de marketing a lo mejor, o cómo necesitan Claro. esa parte de comunicación por vuestra parte. Sí, o sea, al final te da una visión muchísimo más amplia de lo que es el negocio y lo que es, efectivamente, como decías, las necesidades del cliente, más allá de lo que tu posición desde un departamento vertical te dé, ¿no? Entonces... Es como salir un poco de la caja, ¿no? Visitar otras mm, formas de pensar también o de entender todo lo que hacéis dentro de la industria. Claro, y además también es muy enriquecedor ver digamos, el efecto y el impacto directo, ¿no? Que tienen las soluciones que aportas como compañía directamente en el cliente o en el subsidiario de esa solución. Es una parte, es de las cosas del ámbito comercial que más me han gustado. Pero bueno, a fin de cuentas, uno también evoluciona y hay cosas que le interesan también. Y ya llevo 3 años en este departamento, que ha ido también evolucionando muchísimo, cambiando incluso el nombre, etcétera. Y bueno, feliz de tener una visión todavía más transversal y más completa, ¿no? de lo que es bueno, pues el marketing realmente Me dentro de la imagino, industria. a lo mejor también un poco el momento de la industria, de cómo ha ido pasando un poco más de ser más tradicional a ir descubriendo también esa parte digital. Imagino que también habrá dado lugar a esos nuevos puestos o esos nuevos departamentos que se han creado para abarcar todos estos canales más nuevos. Sí, vamos, como te comentaba, yo cuando empecé mi trayectoria dentro de AstraZeneca, empecé en el área de marketing, era un marketing muy tradicional, aún sigue siéndolo en parte, quiero decir, en la industria farmacéutica aún estamos un poco lejos por las propias regulaciones, restricciones que tiene el sector, ¿no? Pero bueno, no es la industria más disruptiva, ahora empieza a serlo mucho más. Eso te iba a decir, que realmente sí que se están haciendo ya cosillas que empiezan a despertar Sí, mucho el interés. hay mucha innovación, ya no solamente en los productos, sino en las soluciones, en las maneras de aproximarnos, ¿no? A los clientes y de hacer marketing. Pero es verdad que ha costado mucho llegar hasta aquí. Creo que estamos en un momento efectivamente muy efervescente en ese sentido y que afortunadamente también estamos trayendo a mucha gente de fuera de la industria para que nos ayude a esa reinvención y a esa eh, sí, un poco transformación, ¿no? Y bueno, hasta la fecha, pues ya digo, yo allá por 2011 ya estaba en un departamento de digital, o sea que ya estábamos empezando Y era a ver. vanguardista en ese momento. Sí, sí, la verdad es que en aquel momento había bastante descreimiento y era un momento muy diferente al actual en ese sentido y bueno, en aquel momento tenía esta parte de reto, ¿no? Y de iniciar algo completamente novedoso. Ahora también, Eso te iba a decir, a pero veces sentimos un poco desde la parte de marketing, bueno, igual es mi perspectiva, pero como que siempre necesitamos seguir justificando muy bien que nuestras campañas son efectivas o digamos que realmente sirven a un largo plazo. sí, o sea, yo creo que hay una cuestión que debe ser inherente a cualquier acción de marketing, independientemente del canal, del medio, etcétera, que es la medición y el retorno de la inversión,
o por lo menos la medición en algún sentido, para intentar entender cómo de efectivas son las acciones que llevamos a cabo. Yo creo que en esta industria hemos pecado bastante de medir de una manera muy laxa, por así decirlo, acciones, y hemos dado por hecho que algunas cosas servían y otras cosas servían menos, ¿no? Claro. Tampoco teníamos una comparativa y probablemente tampoco teníamos elementos o herramientas para poder tener una medición muy exhaustiva de determinadas acciones. Cuando entran en juego canales digitales, medios y sobre todo herramientas que te permiten tener un tracking como mucho más exacto inmediato de comportamientos y demás, pues de pronto se pone ahí un poco el foco, ¿no? Y todo el mundo quiere saber, y al mismo tiempo existe ese elemento, ¿no? Comparativo de vale, esto funciona, pero esto funciona, pero ¿cuánto? Funciona, pero ¿con qué comparativa? Eso es lo bueno también, ¿no?, del marketing digital, que te da ese soporte de decir, bueno, realmente puedo medir con números exactos. Sí, desde luego, o sea, lo bueno que tiene las herramientas y los medios digitales es que puedes tener un tracking, pues eso, como tú decías, online, al toque, instantáneo, y que te da muy buena visibilidad de cómo estás pues llevando a cabo alguna acción. También es verdad que el problema en esta industria, bueno, más que el problema, la cuestión, ¿no?, a solventar es, y yo creo que eso también está un poco en la base de una concepción omnicanal del marketing, es que no hay un canal o no hay una acción que por sí misma y de manera aislada, ¿no?, genere un efecto, un retorno y las demás, ¿no? O sea, al final, claro. Un poco el reto que tenemos es establecer atribuciones, un modelo que sea suficientemente robusto para saber pues qué acciones tienen qué efecto y cuáles son más rentables y qué combinación de ellas, ¿no? También, o a qué perfil de cliente estamos, con qué perfil de cliente estamos siendo más efectivos con esas combinaciones, ¿no? Que al final no va tanto, yo creo, de qué es más efectivo, qué convierte más. No hay una fórmula mágica. No hay una fórmula mágica ni hay un canal exacto que funcione mejor que otro de una manera así taxativa, sino que bueno, hay distintos perfiles de clientes y al final esto va de personalizar y de adaptarse justamente al cliente en función de distintos parámetros, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Me gustaría aterrizar un poco la entrevista hacia Pharmawoman por hacer un poco de alusión al podcast, a la temática, preguntándote cómo has visto la evolución del rol de la mujer dentro de la industria, ¿no? Que ya que llevas tantos años, pues a lo mejor que me digas como cuando tú entraste, si lo ves igual que ahora o si ves otro tipo de comportamiento dentro de los puestos de... Bueno, yo creo que en general en la sociedad en los últimos 15, 20 años ha habido un cambio muy notable con respecto al posicionamiento de la mujer en la sociedad, a las actitudes hacia la misma, a la consideración, por supuesto, en el ámbito laboral, etcétera, ¿no? A nadie se le escapa que esto ha sido, bueno, pues increíble cómo ha evolucionado en estos últimos años. Dentro del entorno farmacéutico es verdad que yo cuando entré era una industria mucho más masculina de lo que es hoy. Por supuesto, las posiciones de responsabilidad en la mayoría, bueno, había mujeres, no es que no hubiese, estamos hablando del año 2009, tampoco estamos hablando del 85, claro. Pero no está mayor. Pero bueno, sí que en mi empresa yo diría que prácticamente hay paridad y de una manera natural, ¿no? O sea, se ha producido básicamente porque el nivel de competencia y el nivel de preparación y el nivel de... bueno, algunos facilitadores que ya también han permitido que el acceso a determinados puestos pues sea cada vez más equitativo, ¿no? Más equiparable. Sí. Sí que es verdad que eso en los albores de mi carrera no era tan frecuente y ya digo, yo en los equipos comerciales pues había mujeres, pero quizás había actitudes mucho menos inclusivas, también pensando que bueno, cuando tienes un comité de dirección o gente en puestos de responsabilidad,
con mayor diversidad de género y de otras cuestiones, pues todas esas cuestiones se incorporan también al estilo de liderazgo. Claro. Y bueno, pues se nota, ¿no? Al final en Sí. los comportamientos de las personas en el día a día. El reflejo de la dirección al final se va viendo en todos los equipos y... Exactamente. Qué bien, la verdad que, a ver, es un dato muy interesante y más estando en el mes de la mujer y hablando de estas cuestiones, pues también ver que de forma natural, como tú dices, y tal, que va avanzando la sociedad de esta forma más inclusiva y tal, también se va viendo dentro de las empresas. No sé si tanto naturalmente, ¿no? Porque creo que hay muchas acciones y mucho trabajo justamente Claro. que permitan o que justamente generen esta mentalidad de inclusión en todos los aspectos, ¿no? Creo que hay un trabajo Sí, tanto activo. dentro como fuera de la empresa, en ambos. Sí, hay un trabajo activo en ese sentido, pero bueno, que efectivamente ese trabajo y ese posicionamiento en la sociedad, pues creo que da sus frutos y yo encuentro que trabajo en una empresa en la que desde luego nunca me he sentido discriminada por el hecho de ser mujer, pero que te diría que de los últimos años para acá sí que he notado, bueno, pues eso, mayor protagonismo o mayor inclusión de la mujer en distintas posiciones, ¿no? Es muy alentador. Y ahora, volviendo un poco más al tema de las campañas, por ir ya dirigiéndonos hacia el final de la entrevista, me gustaría saber para ti qué es un proyecto exitoso. Si nos pudieras poner algún ejemplo de alguna campaña que tú te acuerdes, que digas, mira, pues fíjate qué tal. A ver, yo al final me dedico a proyectos muy heterogéneos y algunos pueden tener una implicación más directa, bueno, pues una gestión más de medios y de marketing con partners o con canales propios, ¿no? Y bueno, al final pues lo que genera un KPI exitoso normalmente es adaptarte mucho a tu audiencia, ¿no? Pero yo creo que en general un proyecto exitoso, si hablamos ya en términos un poco más generales, tiene que ver con, primero, entender muy bien cuál es el objetivo de ese proyecto o de esa campaña más particularmente, quién es tu audiencia, sea lo que sea, si es audiencia externa, si es un profesional sanitario o si es un proyecto en el que tu audiencia es alguien interno incluso de la compañía. Hay que entender muy bien cuál es el objetivo y la necesidad tanto del proyecto como del destinatario del proyecto. Y cuando eso está como muy bien definido, muy bien pintado y hay un entendimiento de los que gestionan y participan en el proyecto común, bueno, puedes equivocarte, pero se rectifica rápidamente, ¿no? Pero bueno, no, tampoco tengo yo el secreto, ¿no? del éxito, ni mucho menos, pero creo que es importante es una buena definición de los objetivos de la audiencia, de las necesidades de la audiencia, por supuesto, más allá de los contenidos y poder medir rápido para saber que si me equivoco puedo rectificar y puedo volver a intentarlo de una manera ágil, ¿no? Creo que básicamente seguir paso a paso los mantras o los pasos de un proyecto. Sí, que sería como tener esa base y a partir de ahí ya en función de cómo vas viendo que evoluciona la campaña, tener la posibilidad y el conocimiento para poder adaptarlo y que vaya yendo mejor. Exactamente, sí, para optimizar. Y hablabas de los partners, Rocío, porque entiendo que aunque tenéis el equipo interno que os encargáis de todo lo que vienen siendo las campañas, decisiones y demás, habrá momentos en los que tenéis que trabajar con algún colaborador externo. Entonces, me gustaría saber, en ese sentido, en qué os fijáis para que una empresa pueda ser vuestro partner, para que pueda apoyaros. Es decir, ¿qué necesidades requerís de esta colaboración? Pues, mira, de nuevo, como te estaba diciendo hace un minuto, lo importante, ¿no?, es tener como muy claro cuál es el objetivo de tu acción, de tu campaña o de tu proyecto. Dentro de ese objetivo, claro, hay una necesidad y muchas veces esa necesidad tú no la puedes cubrir con tus propios medios, con tus propios canales, con tu propio personal, en fin, tú tienes unas carencias, después de hacer ese análisis sabes que tienes unas carencias y te tienes que dirigir a alguien que te pueda aportar ese valor. Pues si tienes una audiencia que no la tienes fidelizada,
y es una audiencia específicamente que te interesa mucho para el lanzamiento de un producto o para el desarrollo de un producto en otra fase, etcétera, pues es importante fijarte en quién aporta valor con respecto a esa audiencia, pues quién tiene mayor cobertura, quién tiene mayor engagement con esa audiencia, cuál es el nivel de penetración de sus soluciones dentro de esa audiencia, etcétera. Si lo que estás buscando, pues por ejemplo, no es tanto un alcance o una captación incluso, ¿no?, de determinada audiencia, sino que estás buscando pues más engagement, fidelización con otras que tú ya tienes captadas, por así decir, pues a lo mejor tienes que buscar a un partner que sea muy fuerte, ¿no?, en la generación de contenidos, en la creatividad, efectivamente, que conozca bien a lo mejor a la audiencia, pero que al mismo tiempo tenga una visión un poco más fresca de qué cosas se pueden ofrecer. O sea, al final depende un poco de nuevo, cuál sea tu objetivo, claro, y cuál sea la necesidad que tienes que cubrir. Esa fortaleza es la que tienes que buscar en un partner, porque tú nunca vas a tener todas, es imposible. Claro, al final vosotros tenéis infinidad de productos dirigidos a segmentos súper pequeños, muy determinados, y entiendo que en eso es en lo que a lo mejor os pueden ayudar como a llegar a esos pequeños nichos. Exacto, bueno, a veces es a pequeños nichos y a veces es de una forma más masiva también, claro. Pero sí, el caso es que es complicado que tú puedas generarte todo in-house, ¿no? Claro. Siempre hay que pedir ayuda a proveedores y básicamente nos fijamos en el expertise en determinada área de cada uno de ellos, ¿no?, para aportarnos ese valor. Y para conseguir como esa confianza con los partners, digamos, ¿qué filtros o qué prestaciones tiene que darte a ti un partner para que digas, me siento a gusto trabajando con ellos? También... Hombre, a ver, a un partner yo le exijo primero que haya un entendimiento y buena comunicación, ¿no? O sea, que si yo quiero algo y doy un briefing, pues que en la medida en que ese briefing se capte bien y la respuesta que me dan se ajuste, pues eso ya me genera como mínimo una buena primera impresión y abre mucho la colaboración, ¿no? El entendimiento al final en todos los ámbitos de esta vida es súper importante. Y luego creo que si existe esa buena comunicación y ese entendimiento, pues hay cierta cercanía y eso también ayuda a trabajar más a gusto. Y luego, bueno, pues efectivamente tiene que haber unos resultados en base al valor que aporta ese partner, y es una de las exigencias que también se hace, claro. Sí, al final es una forma también de medir esos resultados. Exactamente, de forma interna para vosotros a la hora de seleccionar. Y así, o sea, hablabas antes también de la dificultad, a lo mejor, bueno, dificultad, como que cuesta un poco encontrar esa creatividad o esa forma de dirigir campañas en el sector farmacéutico por limitaciones que, bueno, son muy necesarias, obviamente. Como decíamos también, pues al final todos somos pacientes y queremos que también que nos cuiden esas leyes y demás. Totalmente. Pero claro, eso también dificulta para vosotros a la hora de pensar una campaña o de ejecutarla. Y me gustaría saber cómo, desde tu posición, con tu equipo y demás, cómo encontráis la creatividad para decir, vamos a ser disruptores, esta campaña va a impactar al médico, voy a estar en el top of mind, o con esto sé que voy a llegar donde quiero. Probablemente no sea yo muy original en esta respuesta que te voy a dar, pero, o sea, al final las fuentes de inspiración están un poco en todo, ¿no? Pero cuando estás trabajando y hay veces que la inspiración tiene que ser para mañana, incluso, bueno, pues afortunadamente tenemos proveedores y partners que nos ayudan en eso y que son expertos precisamente en eso, ¿no? En crear contenido, en haber generado campañas que han tenido ya un buen resultado y entonces te pueden dar ideas. Creo que también es muy necesario no solamente contar con partners y con agencias y con proveedores que te puedan inspirar y guiar, sino que también, bueno, pues tenemos un montón de figuras de campo que están en el día a día en un contacto constante y directo con esos clientes a los que nos queremos dirigir. Creo que ese es un input también buenísimo. Sí, porque al final ahí puedes recoger infinidad de información, son ellos. Hay un montón de insights ahí y creo que hay mucho valor, que
estas fuentes se tienen que calibrar un poco entre sí, ¿no? Y bueno, y luego pues digamos que con otros equipos, dentro de nuestro propio equipo, pues bueno, también generar, ¿no?, dinámicas para ayudar a idear y a pensar, efectivamente, design thinking, todo tipo de metodologías que fomenten la creatividad también ayudan, ¿no?, a poder tener ese enfoque a lo mejor pues menos convencional y un poco más disruptivo, sabiendo que hay unas reglas del juego que bueno, que vas a cumplir igualmente y demás, pero bueno, al final eso tienes fuentes de inspiración en tu vida personal también, que también, o tu amigo que se dedica a otra cosa o a lo mejor al marketing en otro sector y te da una idea, luego, qué sé yo, al final la propia cultura, ¿no? Ver una película, leer un libro, todas estas cosas parece que son completamente ajenas al trabajo, pero muchas veces te encienden una chispa, ¿no?, y te ayudan a pensar, qué sé yo, en cualquier cosa que genera un efecto, ¿no?, en otra persona y por ahí encontrar una manera de canalizarlo. No sé, desde lo más abstracto y desvinculado. ¿Alguna idea así que se te ocurra de alguna campaña que surgiera de algún, no sé, libro o de alguna idea, como decías, abstracta que dices de repente, no sé cómo, pero he llegado a esta idea? Mira, por ejemplo, yo qué sé, pues me gusta leer en general y en algún momento cuestiones alrededor de la psicología y de la etnografía y demás, pues me parecía muy interesantes aplicarlas, que de hecho se aplican dentro del ámbito de investigación de mercados, pues al ámbito del marketing, ¿no? Intentar entender desde la perspectiva en la que vive un cliente, cómo son las cosas que le llegan al cliente. No es nada nuevo que yo me haya inventado, desde luego, ya existe y en otros ámbitos hace muchísimo, y también en el farmacéutico desde hace muchos años, pero bueno, son cosas, ¿no?, que cuando lees sobre entrevistadores haciendo entrevistas dentro de un entorno a lo mejor selvático para entender cuáles son los comportamientos humanos, ¿no?, precisamente, pues te da la idea o te puede inspirar, ¿no?, pensando, pues esto apela mucho al comportamiento humano y qué aplicabilidad, ¿no?, también puede tener en otros entornos. Que de repente te ves montando una campaña y dices, ¿y de dónde he sacado esto? Pues fíjate que estaba leyendo un libro, tal. Es verdad que cualquier cosa que escuche, desde escuchar pues un podcast, ver cualquier cosa en la tele, un libro, una exposición, que puedes decir, oye, ¿y si hiciésemos algo así y tal? Sí, hay estímulos que son un poco más complicados, menos, digamos... Menos ortodoxos. Sí, más complicados de transformar, digamos, directamente en una campaña o en una acción, pero bueno, que al final es una fuente de inspiración, Me parece interesantísimo todo lo que nos has contado. Al final es una trayectoria muy, muy importante dentro del sector y has podido ver toda esa evolución desde que se empezó a introducir un poco más la parte digital hasta que a día de hoy pues tenéis todo un departamento en el que creáis toda esta magia más de marketing. Y nada, la verdad que para nosotros es un placer haberte tenido hoy aquí, que de verdad que muchísimas gracias por haber venido hasta nuestras oficinas. Sé que esto no es un set al uso, queremos también que te sientas un poco en nuestro entorno y espero que hayas estado muy a gusto. Estaba muy cómoda y muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti. Y para vosotros que estáis al otro lado, muchas gracias por escuchar un episodio más de Pharma Woman. Esperamos que puedas darle like a este podcast, que lo compartas con los colegas del sector e incluso si quieres difundirlo en tus redes sociales. Si quieres ir un poco más allá, puedes suscribirte a nuestra newsletter de marketing digital. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Este es un podcast de iDoctus dirigido por quien les habla, en Arlanda.